Hola, muy buenos días a todos. Todos los años se conmemora el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación el 21 de abril, en honor a un genio creativo, Leonardo da Vinci.
nosotros, en nuestra comunidad de aprendizaje y conocimiento en innovación, decidimos sumarnos a esta conmemoración, programando una serie de actividades entre el 18 y el 21 de abril en nuestra Semana de la Creatividad y la Innovación. Buscamos generar conciencia en todos los asistentes para desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos que nos permitan fortalecer la inspiración, la creatividad y la innovación como una práctica en el día a día en nuestras empresas. Para lograrlo, quisimos unir esfuerzos y articularnos entre la organización más innovadora de Colombia, el Grupo Nutresa, y la Caja de Compensación más innovadora de Colombia, Colsubsidio, para estructurar una agenda de conferencias que estamos seguros será de utilidad para toda la audiencia que se conecta esta semana con nosotros. Una bienvenida muy especial a todos los trabajadores del Grupo Nutresa que desde diferentes rincones de Colombia, Panamá y Venezuela se están conectando. Igualmente, saludamos a todas las personas que forman parte de nuestra comunidad de aprendizaje y conocimiento en innovación. Ustedes que se unen a nuestras reuniones todos los jueves de 8 a 9 de la mañana para conocer metodologías, casos de éxito y tendencias en innovación. Y esta semana estarán seguramente también conectados acá. Un fuerte abrazo a todos mis compañeros y en general a todo el equipo de Colsubsidio que desde más de 20 departamentos del país y cientos de sedes por toda Colombia están también conectados. Ustedes con su asistencia y participación le dan vida a nuestra estrategia de innovación, dale sentido a tus ideas. La agenda de conferencias se ha inspirado en 4 variables claves que caracterizan a los países más innovadores del mundo. Hoy, martes 18 de abril, abordamos el tema del conocimiento y la tecnología al servicio de la innovación. Nuestro invitado es Hernán Acuña, quien lidera el Innovation Hub Latam para Enel y nos compartirá lo que hacen y la potencia de articular startups que aportan conocimiento y tecnología a la innovación corporativa. Mañana, miércoles 19, trabajaremos la importancia de los resultados de la innovación. Nuestro invitado será Marco Alemán, subdirector general de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que nos compartirá los resultados del Global Innovation Index 2022 y una visión general de los resultados de la TAM y los avances de Colombia. El jueves 20 de abril se tocará la temática del capital humano y la investigación, como otro elemento fundamental de la innovación. Compartiremos con Karen García, embajadora de innovación de Bayer para Latinoamérica, con su charla sobre innovación, evolución, cultura empresarial y la importancia de la experimentación. Y para el viernes 21 abordaremos como temática la importancia de los vínculos con los sistemas para la innovación. Iniciamos esa mañana con Jorge Luis Boza, fundador de Disrupta, quien nos hablará de una metodología para asegurar la innovación disruptiva. Posteriormente, a las 9 de la mañana, tendremos 2 invitados muy especiales del Grupo Nutresa. Estarán María Elena Upegui, directora general de Vidarium, y Óscar Ochoa, director de investigación y desarrollo del negocio cárnico, para compartir su experiencia de relacionamiento con el ecosistema para potenciar la innovación. Con este contexto general, iniciemos esta semana de aprendizaje y conocimiento en innovación. Sean todos ustedes bienvenidos. Y como primera actividad, tengo el gusto de presentarles y darle la palabra a Hernán Acuña. Hernán, muy buenos días, ¿cómo estás? Sé que estás en Chile, entonces desde ya puedes iniciar la conferencia. Hola Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes en esta semana de la creatividad y la innovación. Un saludo también especial a los trabajadores, ¿cierto?, de Colsubsidio y a los del Grupo Nutresa que hoy día nos están acompañando, que están conectados a esta actividad. La verdad es que es un honor para mí poder acompañarlos en esta semana y poder contarles un poco sobre lo que nosotros estamos haciendo en el Grupo Enel en relación a la innovación y particularmente a temas de innovación abierta, que es el área donde yo me desempeño hoy en el Innovation Hub Latam, que ya les voy a contar un poquito más adelante sobre qué es lo que es esto, ¿no? Y qué es lo que significa y cómo en el fondo nosotros estamos trabajando. Hay muchas palabras en este título, pero básicamente lo que les voy a presentar es cómo nuestra estrategia de innovación, que es innovación y sostenibilidad y que denominamos Innovability, de alguna manera nos permite entonces hacernos cargo o nos permite enfrentar esta transición energética que estamos viviendo, ¿cierto?, no solamente en Chile, no solamente en Colombia, sino en todos los lugares del mundo, presionados por distintos factores. Y eso es lo que vamos a ir revisando en la presentación del día de hoy. Entonces, para comenzar, simplemente les voy a mencionar que nosotros tenemos un sueño dentro de Enel.
y dentro de esta área en particular en la que me toca trabajar, y es que podamos entonces facilitar esta transición energética a través de soluciones innovadoras. ¿Y por qué a través de soluciones innovadoras? Porque creemos que la innovación es un acelerador a los procesos de cambio que nosotros estamos viviendo, a estos procesos, ¿cierto?, de transición energética y todas estas tendencias o macro tendencias a las que nos estamos viendo enfrentados. Entonces, como les decía, este factor innovador es entonces el que nos va a permitir, ¿cierto?, afrontar estos grandes temas o estos grandes paradigmas que hoy día se están viendo, ¿cierto?, demandados o que se están viendo de alguna manera, ¿cierto?, desafiados más bien, como lo son la descarbonización, como lo es también la electrificación y la plataformización. Sé que son palabras que suenan más o menos similares, pero cuando hablamos de descarbonización estamos hablando, ¿cierto?, de poder generar energía de una manera mucho más limpia, de una manera, ¿cierto?, donde el carbón ya no forme parte de la matriz de generación y de esta manera, ¿cierto?, entonces disminuir las emisiones que se generan en los procesos de generación de energía eléctrica. Por otro lado, la electrificación es básicamente el aumento de la demanda que hoy día estamos viendo en las distintas ciudades del mundo por el mayor consumo, ¿cierto?, de los distintos dispositivos y distintos productos que hoy día tienen las familias y que de alguna otra manera utilizan la electricidad. Antiguamente, a lo mejor ustedes no tenían celulares en sus casas, hoy pueden haber 3, 4, 5 teléfonos que se están cargando al mismo tiempo y por lo tanto eso requiere, ¿cierto?, una actualización en las redes más confiables que nos permitan entonces mantener, ¿cierto?, la entrega del servicio del suministro eléctrico a nuestros clientes. Y en ese mismo sentido también todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica, ¿cierto?, que son hoy día también tan demandadas por la baja emisiones, ¿cierto?, y por, digamos, ser amigable con el medio ambiente, pero que también involucra un desafío en términos de poder generar toda una infraestructura, ¿cierto?, que permita habilitar toda esta carga que necesitan estos vehículos eléctricos, ya sean del transporte público o del transporte privado. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la plataformización es básicamente cuando nos referimos a cómo hoy día los usuarios demandan estos servicios, cómo hoy día los usuarios, de alguna u otra manera, quieren manejar, ¿cierto?, sus productos o servicios que tienen contratados con las distintas empresas, quieren conocer sus consumos y esperan también, ¿cierto?, una respuesta que se pueda gestionar a través de, por ejemplo, una aplicación, ¿no? Hay casos variados, ¿cierto?, donde hoy día nosotros hoy día podemos trabajar con distintas aplicaciones como Rappi, ¿cierto?, que es una startup colombiana que hoy día nos permite tener prácticamente lo que queramos en nuestra casa con un par de clics o un par de botones, ¿cierto?, dentro de la aplicación, y eso de alguna manera también lo que los usuarios están esperando, no solamente con este tipo de aplicaciones, sino con todos los servicios en generales, y eso incluye, por supuesto, ¿cierto?, las utilities y los servicios de energía. Entonces, como les contaba al inicio, teníamos esta palabrita que quizás es un poco compleja, que es innovability, pero que básicamente refleja dos cosas. Una es nuestro propósito como grupo, que es la sostenibilidad. Y como ya les mencionaba, ¿cierto?, la innovación, que es la herramienta que nosotros hoy tenemos para poder acelerar estos procesos de transformación. Entonces, cuando hablamos del propósito, que es la sostenibilidad, ¿cierto?, y los asociamos también a algunos conceptos como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Ahí están los 4 principales con los cuales nosotros tenemos compromiso como grupo. Básicamente estamos hablando de que queremos transitar hacia un negocio, hacia un servicio que nos permita, ¿cierto?, generar energía de manera limpia, pero también responder a todos los desafíos que hoy día nuestros clientes nos demandan, poniendo, por cierto, a estos clientes en el centro de nuestro negocio. Y es por eso que nosotros entonces tomamos la innovación como una herramienta para poder responder a todos estos desafíos. Y cuando mezclamos estas dos cosas, ¿no?, la innovación y la sostenibilidad, es que nace este concepto de innovability y es la estrategia que nosotros como Grupo Enel hoy día estamos poniendo en marcha. Y para adentrarnos un poquito más en el tema, en particular sobre lo que nosotros hacemos dentro de estos Innovation Hubs del Grupo Enel, los voy a dejar con un pequeño video que me sirve, digamos, para introducir este tema y presentarles también, ¿cierto?, de manera quizás también resumida lo que nosotros hacemos en el Grupo Enel.
Bueno, como ya les mencionaba, ¿cierto?, en un inicio y también lo pudieron apreciar en el video, hay una palabra que también se repite bastante, que son las startups. Hemos hablado mucho de palabras en esta presentación, pero es importante que podamos tomar nota de estos conceptos y sobre todo este concepto en particular que son las startups. Y ustedes se preguntarán, a lo mejor algunas personas saben lo que significa, otras quizás es primera vez que escuchan esta palabra. ¿Qué es lo que es una startup? Y para nosotros las startups en general son empresas de base tecnológica que tienen 1, 2, 3 fundadores iniciales eh, que buscan de alguna manera resolver problemas que no están resueltos de una manera eficiente, que quieren entregar un servicio único e irreemplazable, y por cierto que este servicio único e irreemplazable tiene una característica innovadora o considera un modelo de negocio innovador. La principal diferenciación, diría yo, de las startups es que tienen una base tecnológica y es lo que les permite, de alguna otra manera, ¿cierto?, pensar en un escalamiento mucho más rápido, es decir, nacer en un lugar y poder, a través de la tecnología, empezar, ¿cierto?, a tener operaciones en distintos países o ubicaciones, de manera, ¿cierto?, de poder hacer este negocio mucho más global. Ejemplos de startup tenemos muchas, ya les mencioné rápido en un inicio, pero también está Uber, ¿cierto?, que es mucho más conocida, ¿no?, que es esta plataforma de transporte que hoy día nos permite movilizarnos en cualquier gran ciudad. Yo cuando me he tocado la oportunidad de viajar a otros lugares y cuando he estado también en Bogotá, por ejemplo, Uber es uno de los medios de transporte que utilizo, pero también hay otras startups que también nacieron con ese concepto como Airbnb, ¿cierto? Y otros casos que son mucho más conocidos. Waze también es una de las startups que me imagino que ustedes también conocen, ¿cierto? Para poder guiarse en el tráfico. Y que también, ¿cierto?, tuvo este concepto, ¿no?, de utilizar la tecnología y empezar a escalar hacia distintos lugares, rentabilizando obviamente distintos modelos de negocio. Entonces, como les mencionaba, tenemos estas startups que ya tienen una idea, que tienen este foco tecnológico, hay una capacidad de emprendimiento de por medio, es decir, ¿cierto?, de poder estar constantemente mejorando y entregando nuevas soluciones. Y todo esto con una velocidad de acción que en general es mucho más rápida que las grandes corporaciones o las grandes empresas, ¿cierto? Me imagino que en general la mayoría de las grandes empresas tienen un poco esa lentitud a la hora de tomar ciertas decisiones o a la hora de desarrollar nuevos proyectos o productos y servicios. Y eso evidentemente no es ajeno a lo que a nosotros nos pasa dentro del Grupo Enel. Pero por cierto que tenemos capacidades también positivas, ¿cierto? Y características positivas como lo es la expertise que hemos ido desarrollando en los negocios y la tecnología, las instalaciones que también tenemos disponibles dentro del Grupo Enel y dentro de los distintos lugares en los que operamos que nos permitan, ¿cierto?, testear soluciones en los laboratorios, en nuestras plantas de generación, en nuestras centrales en nuestras subestaciones, ¿cierto?, de distribución. Esta red internacional que también hemos ido creando, yo ya les estoy hablando de Santiago de Chile, esto estamos ¿cierto?, conversando hoy de manera remota en esta semana en Colombia, pero también nosotros tenemos operaciones en Estados Unidos, también estamos en España, en Italia, entonces finalmente es una empresa que hoy día funciona de una manera muy global y esta red internacional es algo que nosotros podemos aprovechar para poder facilitar, ¿cierto?, este escalamiento de las startups. Y por otro lado está también la data a los clientes y los activos industriales, que esto es un poco, ¿cierto?, lo que significa ser empresa, ¿no? Y todo lo que nosotros hemos ido construyendo en el tiempo. Entonces, si sumamos todas estas características, las de las startups y las de Enel, en el fondo, podemos obtener este desarrollo rápido de soluciones y eso es lo que nosotros estamos buscando a través de la colaboración con este tipo de empresas. Entonces, como les decía, nosotros buscamos generar acuerdos con estas startups y acuerdos que sean de largo plazo. ¿Y para qué? Para poder colaborar con ellas, para poder co-desarrollar distintas soluciones que nos permitan entonces, ¿cierto?, testear y validar nuevas tecnologías, hacer estas pruebas de concepto, ¿cierto?, para validar que entonces también las startups hacen lo que dicen hacer, porque muchas veces uno puede decir, oye, yo tengo la solución para tal dolor o tal desafío, pero no necesariamente, ¿cierto?, lo tengo construido, entonces es necesario poder hacer estas pruebas y poder validar que esa tecnología o ese servicio existe. También todo lo que tenga que ver en el fondo con transformarnos nosotros como un cliente de estas startups, y esto es básicamente la compra de soluciones, es decir, ¿cierto?, que las startups puedan de alguna otra manera también usarnos como un apoyo a la hora, ¿cierto?, de presentarse a otras compañías diciendo, oye, Enel es mi cliente, yo le entrego servicio a ellos confiaron en mí, pero todo esto lo hacemos sin inversión en equity. ¿Y qué quiere decir esto? Que básicamente nosotros hemos optado por no crear un fondo de corporate venture capital,
es decir, ¿cierto?, un fondo de inversión de capital de riesgo corporativo, de manera, ¿cierto?, de que en el fondo podamos fomentar esta colaboración por sobre ciertas actividades de inversión o temas financieros. Esto obviamente no quiere decir que en casos excepcionales podríamos tomar la decisión a lo mejor de invertir o realizar algún proceso de esas características, pero la regla general es que entonces no lo hacemos. Y básicamente lo que buscamos entonces es acceder a estas soluciones innovadoras tecnológicas a través de estos procesos de co-desarrollo y colaboración, ¿cierto?, con estas compañías. Y en los últimos años, la verdad es que hemos tenido un desempeño, yo diría, excepcional en términos de cómo nos ha ido, ¿cierto?, conociendo y vinculándonos con este tipo de empresas. Cuando hablamos de scouting, hablamos de la búsqueda de empresas en general, de startups en general, y hoy día hemos identificado más de 13.000 startups a nivel global. De esas 13.600 startups o un poco más, hemos colaborado con cerca de 545, donde se han transformado, ¿cierto?, en proyectos o pruebas de concepto concretas, y más de 125 de esas startups han ido escalando dentro de nuestro negocio, es decir, pasaron esta fase de testeo, tuvieron una validación exitosa y por lo tanto fueron consideradas como parte fundamental dentro de la operación del negocio, o es una solución que nosotros también empezamos a aplicar en otros países donde el grupo está presente. Y esto es súper importante porque, como les decía, nosotros no buscamos que la startup solamente, ¿cierto?, se desarrolle de manera local, sino que también podamos ofrecerle esta capacidad y estas redes internacionales que nosotros tenemos para fomentar el crecimiento de estas empresas. Y, por cierto, entonces, dado todos estos números, estas startups han sido una fuente de innovación importante para Enel, y ya al finalizar les voy a contar algunos casos que hemos ido desarrollando para quizás darles un ejemplo de cómo se ha ido transformando, ¿cierto?, la compañía, o cómo ha ido innovando la compañía gracias a la colaboración de estas startups. Y para, en el fondo, poder llegar a esos números, tenemos que estar presentes en distintos lugares. No podemos simplemente, ¿cierto?, generarlos desde un solo lugar. Y es por eso que el grupo decidió crear esta red de Innovation Hubs, que es una red global que nos permite capturar la innovación donde ocurre. Y eso nos permite estar presentes en distintos lugares. Entonces tenemos, por cierto, varios hubs en Italia, que es donde el grupo, ¿cierto?, tiene su casa matriz, como lo son Milán, Pisa y Catania. Pero también tenemos hubs en otros lugares de Europa, como Barcelona, que es el último que acabamos de aperturar a fines del año pasado. Tenemos Madrid, tenemos Tel Aviv, también en Israel, que es un dato quizás curioso para muchos, pero Israel es lo que se considera el Startup Nation, que es básicamente un país donde se vive mucho la innovación. Es un país de cerca de 7, 8 millones de habitantes, y que podría ser, ¿cierto?, considerado pequeño en términos del aporte que puede generar, pero muchas innovaciones importantes han salido de Israel, y Tel Aviv es el centro de innovación de Israel. Entonces, para nosotros es muy relevante estar en ese lugar, aunque no tengamos operaciones en ese país, y eso quizás también lo hace más atractivo, ¿no? El hecho de tener este spot, este hub, en un país donde no tenemos operaciones, pero que sí, ¿cierto?, nos permite capturar la innovación. Por cierto, también acá en el continente americano tenemos algunos otros hubs, como son el de Boston, el de Silicon Valley, tenemos otro también en Brasil, y luego está el de Santiago de Chile, que está físicamente, digamos, ubicado acá en Santiago de Chile, que me toca liderar, pero que tiene un ámbito de influencia en toda la región latinoamericana. Y por eso, ¿cierto?, mi conexión también y mi participación en actividades regionales, y también por eso agradezco la invitación que ustedes me hicieron el día de hoy, porque me permite también, ¿cierto?, seguir vinculándome con distintos actores de este ecosistema latinoamericano. Este trabajo no lo podríamos hacer solo, y participamos en distintas redes y tenemos partners que nos apoyan en este proceso. NXTP es uno de ellos. También en Chile, por ejemplo, formamos parte de la Asociación Chilena de Venture Capital, que si bien, como ya les mencionaba, nosotros no invertimos o hemos optado por no tener este fondo de inversión, sí nos parece relevante poder, ¿cierto?, estar en la mesa de conversación y poder sentarnos con los venture capital y ver y saber y entender en qué industrias están invirtiendo, cuáles son los proyectos que están evaluando, poder también entregar nuestra visión al respecto de cómo está evolucionando la industria. Entonces es una conversación en la que nosotros queremos estar, y por eso entonces somos parte de esta red. Y también de otras redes que se han ido gestionando a nivel regional, como lo es la red CIPLAC, que tiene su foco de influencia en Latinoamérica y el Caribe, y que básicamente busca la
digamos, la colaboración con impacto o la inversión con impacto. Nosotros, como les decía, no invertimos, pero nosotros buscamos colaboración con impacto. Es decir, que todas las soluciones que nosotros estemos de alguna manera validando, testeando, puedan generar un impacto positivo en las comunidades, en los negocios, en nuestros stakeholders, etcétera, ¿no? Que no sea algo simplemente por solucionar un problema, sino que efectivamente se generen impactos positivos en el proceso. Y lo que hacemos desde los Innovation Hubs para poder ir gestionando entonces toda esta red y todo este proceso en general es apoyar a todas las startups en las fases importantes de su vida. Y hemos definido 3 fases principales en las que nos queremos enfocar. Una es el desarrollo, donde buscamos mejorar la solución de las startups para que efectivamente haga match, ¿cierto? O se pueda, digamos, haga este clic, ¿no? Con lo que necesita el cliente. Y en ese sentido nosotros podemos entregarle acceso a nuestro conocimiento, acceso a nuestra data, laboratorios, expertos si es necesario. Y también activar algunos partners en este proceso. Y por eso trabajamos mucho con aceleradoras, con incubadoras, con redes de mentores, con community builders, que nos permiten entonces apoyar a las startups en este proceso de ir mejorando la solución, el producto o servicio que ellos tienen para que efectivamente entonces resuelva las problemáticas que se le plantean. Desde el punto de vista del financiamiento, nos queremos asegurar que las startups tengan el capital correcto para crecer. Y esto significa que aunque nosotros no estemos invirtiendo capital directamente en estas startups, nosotros la apoyamos en la postulación, por ejemplo, a subsidios que pueden ser entregados por Corfo en Chile, ¿cierto? Que es la agencia de innovación, o por Impulsa en Colombia, o por ProInnovat en Perú. Y en ese sentido, cuando las startups postulan, ¿cierto?, estos beneficios, a estos fondos, nosotros podemos apoyarlas en esos procesos de postulación. También, ¿cierto?, introducir o presentar estas startups a los distintos venture capital o bancos que forman parte de la red y que hemos ido, ¿cierto?, firmando acuerdos de colaboración que nos permitan hacer un intercambio libre de información, de manera que las startups se puedan sentir seguras a la hora de que nosotros podamos entregar información de ellas a estos fondos de inversión y viceversa, para que ellos decidan, por cierto, libremente si es que quieren invertir en estas compañías o no. Pero ahí entonces nosotros nuevamente estamos tratando de asegurarnos que tengan este capital que necesitan. Y finalmente, algo que sí está en nuestro poder ejecutar, que es adelantar los pagos en el caso que fuese necesario. Y en ese sentido lo que hemos ido es ir facilitando las herramientas contractuales que nos permitan entonces adelantar los pagos los contratos que celebramos con las startups, de manera que también, ¿cierto?, ellos puedan tener este flujo que les permite ir desarrollando su solución, aun cuando todavía no nos presten un servicio. Y finalmente está la etapa de industrialización, donde queremos acá entregarle todos los ingredientes que la startup necesita para crecer. Esto es apoyo con proveedores claves en manufactura y desarrollo de software y servicios. Básicamente aquí lo que nosotros buscamos es que las startups escalen, como les decía, que puedan ofrecer su servicio en más de algún país donde el grupo está presente, de manera de entonces poder, ¿cierto?, ir mejorando todo lo que es el diseño, todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con el prototipado, todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con el compliance, de repente que necesitamos también que estas startups cumplan. Y en ese sentido también tenemos muchos partners que nos pueden ayudar en ese proceso y que los activamos entonces para que estas startups puedan ir industrializando su servicio. Finalmente, una fase muy importante que está presente en todo el camino es la comunicación. Y esto es porque nos interesa promover las historias de éxito que vamos teniendo con estas startups de manera que puedan aumentar su tracción. Si las startups no aumentan su tracción, es decir, si no están generando nuevos negocios, si no están llegando nuevos clientes, difícilmente se van a poder ir desarrollando. Y obviamente, aunque nosotros ponemos todas nuestras capacidades a disposición de ellos, también necesitamos que más actores se involucren con estas startups. Y es por eso que también ponemos tanto énfasis en la comunicación y en contar los proyectos que estamos realizando con estas empresas. ¿Y cuáles son nuestras prioridades tecnológicas? ¿En qué ámbito nosotros hoy estamos buscando soluciones? Esto ya también se vio un poco en el video, pero todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con el almacenamiento energético, baterías principalmente de distintos materiales o componentes y que nos permitan entonces también, ¿cierto?, gestionar la energía, almacenar la energía, ya sea tanto en plantas de generación como a nivel domiciliario. Todo lo que tenga que ver con estas energías renovables, ¿cierto?, con nuevas formas de generar energía, con nuevas tecnologías o nuevos procesos, nuevos materiales también.
las redes inteligentes que nos permitan de alguna manera también poder monitorear, ¿cierto?, en tiempo real y saber lo que está pasando en cada punto de nuestra red de distribución. La movilidad eléctrica, por cierto, también es algo que nos interesa mucho, pero también las ciudades inteligentes, y esto es algo que esperamos que Latinoamérica, ¿cierto?, vaya evolucionando de manera acelerada quizás, ¿no? Y que cada vez las ciudades sean mucho más amigables y que las personas o los habitantes tengan las respuestas que necesitan, porque está la información, ¿cierto? Porque la ciudad se mueve de una manera coordinada, y en ese sentido nosotros también queremos aportar ese proceso. Lo mismo con los hogares o las industrias en general. Necesitamos, ¿cierto?, mejorar los procesos productivos, eh, aumentar, ¿cierto?, la productividad de las empresas, al mismo tiempo, ¿cierto?, que controlamos el consumo energético o que tenemos un consumo energético, ¿cierto?, más eficiente. Entonces, todo lo que nos permita apuntar a esa línea, por cierto, que es algo que nos interesa revisar. Todo lo que tenga que ver con mantenimiento predictivo. Tenemos muchos activos nosotros en distintos lugares de la cadena, que por cierto tenemos que ir manteniendo, y que a la hora, ¿cierto?, de hacer estos mantenimientos predictivos no solamente aseguramos una disminución del costo que pudiese tener, ¿cierto?, un mantenimiento más reactivo, ¿no?, cuando ya algo falló, sino más bien aseguramos también la continuidad del servicio, que es nuestro principal objetivo, y que las personas no pierdan, ¿cierto?, el suministro por alguna falla de algún equipo o por algún problema con las líneas. Todo lo que tenga que ver con la digitalización en toda la cadena de valor, en todos los procesos operativos, la automatización, la seguridad, que para nosotros es muy importante, tanto a nivel de instalaciones como de ciberseguridad, y finalmente también los servicios financieros, que para nosotros es un activo también relevante. Entonces, en todas estas industrias y ámbitos es donde nosotros hoy día estamos mirando posibilidades de colaboración, lo que la verdad da un abanico bastante amplio, porque muchas veces la gente piensa que por ser una empresa de energía solamente estamos buscando soluciones en el ámbito energético, y no es cierto, porque efectivamente estamos mirando distintos aspectos de nuestro negocio, de donde nosotros hoy día nos estamos presentando a la sociedad, y en ese sentido, por cierto, que estamos buscando también muchas soluciones de distintas industrias o distintas tecnologías. Por otro lado, una manera importante de conectarnos con este ecosistema y presentarles, ¿cierto?, estos desafíos que nosotros estamos teniendo es a través de nuestro portal Open Innovability. Y es este portal donde la innovación y la sostenibilidad, ¿cierto?, se apoya en este ecosistema global para impulsar el futuro. Y aquí lo que buscamos es que este portal no solamente sea, ¿cierto?, una vitrina de comunicación de la compañía, sino que más bien sea un portal donde nos podamos contactar con distintos actores que tengan soluciones innovadoras y que, por cierto, entonces nosotros podamos tomar, adoptar y trabajar en conjunto. Entonces, ¿qué cosas podemos encontrar en Open Innovability? Podemos encontrar desafíos. Hay desafíos que hoy día se publican en este portal y que están disponibles para que cualquier persona en el mundo pueda presentar una solución, una universidad, una persona individual, una startup, un investigador, un profesor universitario podrían entonces presentar alguna solución a los distintos challenges que están disponibles en Open Innovability. Estos challenges, muchos de ellos tienen recompensas asociadas, entonces ahí es súper importante mirar cuáles son los requisitos de postulación, cuáles son las recompensas, ¿cierto? También con el fondo cuáles son las reglas un poco, ¿no?, de cada desafío, porque cada desafío apunta a distintos objetivos. Podemos encontrar estas historias de éxito que les comentaba anteriormente y los ecosistemas en los que nosotros estamos, ¿cierto? Como de alguna manera, ¿cierto?, estamos articulando toda esta red que hemos ido construyendo en el tiempo. Y por cierto, también pueden conocer un poco más sobre la red de los Innovation Hubs, los lugares en los que estamos, las personas que están a cargo, ponerse en contacto con algún hub en particular. En general, nosotros trabajamos mucho por áreas geográficas, entonces cuando hay alguna startup colombiana, por ejemplo, que quiera iniciar operaciones en Europa y se contacta con nuestro hub en Europa, siempre nos van a involucrar a nosotros porque es una startup que nació en este país, en Colombia, y que por lo tanto entonces, ¿cierto?, corresponde a este ámbito latinoamericano que es el que nosotros estamos coordinando. Entonces siempre también van a tener un apoyo de nosotros independiente con el hub que se contacten por ser, digamos, proyectos latinoamericanos. Así que también es súper relevante para nosotros que este portal esté disponible y que sea una puerta de contacto para las startups, pero también para cualquier persona en general que quiera conversar con nosotros. Y ahora sí, contarles algunos casos de éxito que hemos ido trabajando.
aquí no quedó muy bien el tema de las animaciones, pero eso ya queda para más adelante. Este es un trabajo que hicimos con Avanture, que es una startup italiana, donde el desafío era facilitar la autonomía de las personas con discapacidad al momento de acostarse, ir al baño, ¿cierto? Entrar en un auto, etcétera. La solución fue que Avanture desarrolló una silla eléctrica, una silla de ruedas eléctrica, y un asiento que permite, ¿cierto?, moverse de manera horizontal o vertical, aumentando entonces la independencia y la seguridad de las personas que las utilizan, que yo creo que es algo muy relevante para las personas que están en esta situación en particular. ¿Y qué hicimos nosotros con ello? Nosotros avanzamos en la producción y la masificación de esta silla, eh, creando Usability. Usability es la primera solución para la carga de sillas de ruedas en espacios públicos. Entonces, como ustedes pueden ver acá en este mockup, nosotros lo que buscamos es que cualquier silla de ruedas se pueda conectar a uno de estos cargadores públicos y pueda entonces hacer una carga de su batería en la vía, en el espacio público, ¿no? Y con esto, si bien nosotros no estamos quizás detrás del desarrollo eh, inicial de la silla de ruedas propiamente tal, sí queremos que todas las personas que forman parte de la ciudad entonces tengan acceso a esta electrificación, ¿cierto? Y por cierto que las personas que usan o están en estas sillas de ruedas que requieren una carga eléctrica, entonces también teníamos que nosotros ver la manera de poder habilitar estos cargadores públicos para poder entonces también incluirlos en ese proceso. Entonces desarrollamos este primer cargador, esta primera solución para carga de silla de ruedas y estamos muy contentos por los resultados que hemos ido teniendo. Otro caso que hemos ido desarrollando también es con otra empresa italiana que es Dear Lab. Y aquí lo que buscábamos era mayor seguridad para nuestros colaboradores. Y en general, básicamente, teníamos el desafío de dar protección a las personas que realizan trabajos en altura. Dear Lab desarrollaba una solución que es un chaleco, básicamente, que protege frente a traumatismos que se generaban por caídas o accidentes. Ellos inicialmente lo habían desarrollado para las carreras en motocicleta, eh, a través, ¿cierto?, como una especie de estos aeropacks, ¿no?, que son estas bolsas de aire que tienen los vehículos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con ellos? Básicamente fue trabajar en el algoritmo que tenían estos chalecos que ya habían desarrollado para, ¿cierto?, estas competencias de motocicleta, para que se pudieran activar no en caso, ¿cierto?, de alguna colisión o de alguna caída, sino que se pudieran activar, ¿cierto?, en el caso de que una persona estuviera realizando algún trabajo en altura y que esperamos que obviamente no ocurra, pero que entonces se pueda sufrir alguna caída. Esto nos permitía entregar entonces mayor protección a los trabajadores, incluyendo a aquellos que no estaban obligados a usar arnés. Y esto es súper relevante porque la norma en algunos países establece que para los trabajos que se realizan a menos de 2 metros de altura no es necesario utilizar un arnés. Y en ese sentido nosotros queríamos entregarle esta protección adicional a los trabajadores, aunque no fuese obligatorio, ¿cierto?, utilizar este tipo de mecanismos que mejoran o que protegen, ¿cierto?, de mejor manera el trabajador. Entonces trabajamos en este mockup, ¿cierto? Y aquí está el chaleco construido, que entonces tiene un algoritmo distinto y que se activan entonces en el caso de sentir o de identificar que está cayendo desde una altura y se activa esta bolsa de aire y de alguna manera protege entonces a los trabajadores. No hemos tenido que utilizarlo todavía, esperamos no tener que utilizarlo, pero está disponible para nuestros trabajadores porque, como les decía, lo principal para nosotros es la seguridad de todos los colaboradores que hacen este tipo de trabajo y que, por cierto, ya involucra algún riesgo cuando están trabajando en redes eléctricas y no queremos sumarle un riesgo adicional por el hecho de estar, ¿cierto?, en altura. Y un caso más local que les quiero comentar, que es con una startup que se llama Miotis Chile. Y acá el desafío tenía que ver con proteger la fauna voladora. Voy a avanzar un poquito aquí con las fotos para no demorar tanto. Nosotros dentro de los parques eólicos, uno de los principales problemas que tenemos o que se generan es la colisión de aves, ¿no?, con las aspas de los aerogeneradores. Estas colisiones generan distintos problemas, no solamente porque hay una afectación al ecosistema, sino porque también una de las soluciones que se aplica actualmente es disminuir la capacidad de arranque de estos aerogeneradores. Entonces, cuando lo hacemos, este arranque a velocidades más bajas, obviamente limitamos, ¿cierto?, la capacidad de generación que tiene este parque eólico.
En ese sentido es súper importante entonces poder lograr este balance, este equilibrio entre proteger el ecosistema y esta fauna voladora y poder entonces, ¿cierto?, optimizar los procesos de generación de energía. ¿Y cuál fue la solución? Fue trabajar con esta startup que es Miotis Chile, donde construimos la primera red de monitoreo en tiempo real que funciona 24/7 en Chile para, en particular, la detección de murciélagos. ¿Y por qué los murciélagos? Porque nos dimos cuenta que los murciélagos son los que más colisiones tenían con los aerogeneradores. Representaban cerca del 40% de los eventos totales, principalmente en los meses de mayor actividad que acá en Chile se da entre octubre y marzo. Entonces, como se transformó en esta única red con sensores simultáneos, ¿cierto?, que alimentaban esta plataforma que nos permitía hacer este monitoreo en tiempo real, empezamos a obtener resultados que son bien interesantes. Uno de esos resultados tiene que ver con que identificamos que habían 7 especies distintas de murciélago en este parque eólico en particular, lo que para mí también fue toda una sorpresa. Yo no sabía que existía más de un tipo de murciélago. Hay 7, no sé si hay más de 7, pero al menos habían 7 en ese parque eólico. Pero de esos 7 que detectamos, 4 de ellos presentaban vuelo a altura de colisión, de generar un riesgo de colisión. Entonces, en el fondo, habían 3 tipos de especies de murciélago, las cuales no representaban un gran problema. ¿Qué pasó? Que el 90% de los registros de estas especies que sí volaban a altura de colisión son de un tipo de murciélago que se conoce como el murciélago de cola libre. Sin embargo, este murciélago de cola libre solamente, a pesar de estar en el 90% de las detecciones, generaba cerca del 37% de las colisiones. Mientras que el murciélago ceniciento estaba en un 5% de los registros detectados por este sistema, pero representaba más del 50% de las colisiones. Entonces, entendiendo estos comportamientos, entendiendo las distintas especies de murciélagos que vuelan y operan en esta planta, podíamos entonces pensar en tener acciones disuasivas, ¿cierto?, que nos permitan evitar que se generen estas colisiones, o también, ¿cierto?, obtener una idea de cómo podemos planificar de mejor manera los futuros parques eólicos, de manera que no se generen estos impactos o estas colisiones, ¿cierto?, y poder entonces evitar estos riesgos que por un lado, ¿cierto?, generan este impacto en el ecosistema, pero que por otro lado también permiten o disminuyen más bien, ¿cierto?, la capacidad de generación renovable que tiene esta planta en particular. Entonces, no solamente, como les decía, estamos obteniendo información, sino que también podemos empezar a tomar acciones a partir de lo que hemos ido descubriendo en este proceso de colaboración con esta startup en particular. Entonces, dicho todo eso, quiero cerrar simplemente haciéndoles una invitación a que disfruten esta semana, a que se puedan conectar y participar de las distintas actividades. La innovación abierta es un canal interesante, es un canal importante y es un canal que genera valor a las organizaciones. Nosotros lo venimos haciendo hace varios años y ya les he mostrado un poco las cifras y los resultados que hemos tenido. Y por lo tanto, creo que es súper positivo que empresas como Colsubsidio, ¿cierto?, que el Grupo Nutresa, que también está acá participando, puedan entonces quizás también pensar cómo sus organizaciones pueden empezar a generar este tipo de acciones. Hay distintos modelos de cómo generar o de cómo desarrollar innovación abierta. Lo interesante o lo importante es que se haga, ¿no? Las startups necesitan empresas o corporativos que les apoyen. Sabemos que nosotros como corporativos a veces tenemos tiempos de respuesta más lentos y entonces podemos aprovechar estas capacidades y generar un impacto positivo. Así que muchas gracias por la invitación. Los dejo con esta invitación y que bueno, que nos sigan y que podamos estar en contacto a través de las distintas redes de NEL o algún contacto directo también que quieran hacer conmigo. Feliz de poder compartir más información. Hernán, el tiempo que nos queda lo quiero aprovechar para hacerte una serie de preguntas. La primera de ellas es, ¿qué ajustes tuvieron que desarrollar ustedes internamente con la finalidad de poder articularse en ese trabajo con startups? Es una muy buena pregunta, porque efectivamente cuando las grandes empresas quieren trabajar con estas startups, no le pueden pedir los mismos requisitos o no pueden tener el mismo proceso que siguen con otro tipo de empresas con las que se trabajan, digamos, de manera más frecuente o a través de licitaciones o procesos similares. Entonces, en ese sentido, uno de los ajustes que nosotros tuvimos que hacer fue primero entender que estas startups tenían una capacidad distinta, ¿cierto? Estas grandes empresas hablaban un lenguaje distinto, incluso se pueden vestir hasta de manera distinta
los emprendedores o los fundadores de las startups. A veces uno espera una reunión, ¿cierto?, personas más formales y puede llegar un tipo con bermuda, ¿cierto?, con un short, con polera, etcétera. Entonces quizás es una forma distinta de enfrentar esta nueva era o la forma de hacer negocio. Pero más allá de eso, finalmente fueron los procesos los que tuvimos que ir ajustando. Y en ese sentido, todos los proveedores que trabajan con nosotros dentro de Enel tienen que pasar por un proceso de calificación que demanda o exige distintos tipos de documentos, como por ejemplo los estados de resultados, ¿cierto?, algunas recomendaciones de otros clientes, etc. Y es un proceso que obviamente toma algún tiempo en esta validación. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, por ejemplo, flexibilizar este proceso de calificación de proveedores de manera que las startups puedan tener un fast track y puedan entonces calificarse de una manera mucho más rápida y con menos requisitos. Entonces, ahí ya teníamos una adaptación bastante importante porque muchas veces los procesos de calificación pueden tomar más de un mes y acá con las startups en promedio estamos demorando 30 días o menos en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, los proyectos pueden fluir de manera mucho más rápida. Otra adaptación también tiene que ver con los contratos, y en ese sentido tampoco podíamos hacer el mismo contrato estándar con las exigencias, con las garantías que se les piden a los proveedores normales. Entonces, eh, también tuvimos, ¿cierto?, que adaptar y generar contratos modulares que nos permitieran tener ciertas cláusulas preaprobadas por nuestras áreas legales, de manera que pudiésemos negociar con las startups, entonces, ¿cierto?, qué cláusulas incluir en estos contratos y que fuera lo suficientemente entonces flexible este proceso de negociación para que pudiésemos ocupar estas cláusulas que ya estaban previamente validadas y de manera, ¿cierto?, y de esta forma generar un contrato mucho más rápido, mucho más simplificado. Entonces son pequeñas cosas que hemos ido haciendo, pequeñas cosas, digamos, a lo mejor a la vista de otros, pero la verdad es que en términos de proceso es súper relevante todo lo que se ha ido flexibilizando. Lo mismo que les comentaba en la presentación con el tema del pago por adelantado, eso también es algo que hemos ido adaptando. Entonces, sumando todos estos esfuerzos, claramente hay una adaptación y hay una forma de entender a las startups dentro de la compañía. Al mismo tiempo, también hay una definición estándar de cómo vamos a entenderla eh, eh, en base a las características que tienen, etcétera. Entonces, es algo que hay que hacer sí o sí. No se puede trabajar con las startups si no se generan procesos de adaptación. Hernán, una segunda pregunta, y es, ¿qué tanto las startups efectivamente pueden aportar nuevo conocimiento y nuevas tecnologías para potenciar el trabajo de innovación de grandes corporaciones? La verdad es que mucho, pero también depende del grado en el que las corporaciones están dispuestas o disponibles en el fondo para incorporar estas innovaciones. Eh, Hay muchas innovaciones que podrían ser a lo mejor consideradas disruptivas, ¿no? Y que por ende amenazan a ciertas industrias, pero si uno lo ve como algo que se puede incorporar, como algo que uno en el fondo puede trabajar con eso, probablemente entonces se pueden generar, digamos, relaciones mucho más simbióticas. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso, ¿no?, que es muy antiguo, pero el caso, por ejemplo, de Blockbuster, ¿no?, estas tiendas donde se rentaban las películas o los videos, y en ese sentido, ¿cierto?, aparece este disruptor que es Netflix y que empieza a entregar servicios por streaming, eh, y que, bueno, en el fondo no vieron venir esta competencia no la incorporaron cuando tuvieron la posibilidad, y que por ende entonces, ¿cierto?, termina de alguna manera disrumpiendo una industria completa. En ese sentido, para nosotros como grupo, las startups aportan mucho conocimiento, aportan nuevas tecnologías y eso es algo que nosotros estamos buscando de manera constante, sobre todo también para aspectos que tengan que ver con la sostenibilidad, que es algo que como les decía en el inicio de la presentación, estamos constantemente mirando. Todos los procesos de, por ejemplo, economía circular, donde podamos a lo mejor repensar o más bien pensar qué vamos a hacer, ¿cierto?, con los paneles solares cuando termine su vida útil, o cómo podemos construir aspas de los aerogeneradores con materiales reciclados, ¿cierto? O cómo vamos a trabajar con los escombros que generan los procesos de obras civiles en las que nosotros, ¿cierto?, se intervienen en las ciudades por la construcción de un poste o del cableado, ¿cierto?, eléctrico. Son ámbitos que nosotros estamos mirando y que, por cierto, no tenemos la respuesta y que en ese sentido las startups nos aportan mucha tecnología y complementan estos procesos innovadores. Entonces nos permiten a lo mejor desarrollar nuevos productos o servicios en base a estos desechos o estos residuos que nosotros mismos estamos generando. Entonces ahí también se produce una nueva oportunidad de poder colaborar, ¿cierto? Y aprender mutuamente, porque las startups también aprenden
de las corporaciones en ese proceso, ¿cierto? Trabajar de una manera distinta, a tener quizás entregables, hitos, o también, ¿cierto? Todas las normas de seguridad. Muchas veces estos emprendedores no tienen todas las certificaciones que necesitan o en temas de protección de datos. Entonces ahí también hay un proceso de aprendizaje y complementación que es mutua. Hernán, surge una tercera pregunta y es ¿cómo logran ustedes articular equipos de trabajo integrados por startups más equipos internos, sobre todo cuando trabajan en países y culturas diferentes y logran cohesionarlos para conformar un solo equipo con un mismo objetivo? Sí, aquí tenemos un caso ahí bien interesante que lo habíamos conversado con Juan Manuel, porque lo conversamos en realidad cuando discutimos esta charla o esta conversación, y que tenía que ver con una startup que nosotros encontramos para un desafío en particular que teníamos justamente en Colombia. Entonces, aquí el proceso era totalmente regional, ¿cierto?, de distintas culturas y países. ¿Y por qué? Porque básicamente la búsqueda de estas startups las hicimos nosotros desde Chile. Nosotros en ese proceso trabajamos con un partner argentino, que es NXTP, ¿cierto? Ellos tienen su oficina principal en Argentina, para un desafío que se iba a resolver en Colombia y terminamos incorporando una startup francesa. Entonces aquí teníamos todos los países y todas las culturas quizás en un mismo proyecto. Y la verdad es que obviamente no es fácil, no es fácil coordinar, ¿cierto?, todos estos equipos y todo este trabajo, sobre todo porque hay temas que son a lo mejor muy básicos, pero que generan problemas, como lo son las distintas zonas horarias. En este minuto nosotros desde Chile tenemos 6 horas de diferencia, 6 horas atrás, con respecto a Europa, a la mayoría de los países de Europa en general. Entonces, es muy poco el rato de la mañana que nosotros compartimos con ellos. Entonces, desde las horas en que teníamos que coordinar las reuniones, nosotros ahora también tenemos una diferencia de 1 hora más con respecto a Colombia. Entonces, ya son 3 zonas horarias distintas que hay que coordinar. Y eso obviamente complica un poco los tiempos en los que se tiene disponible para trabajar. También complica el tema del idioma. Los franceses en particular no son muy reconocidos quizás por amar el inglés. Entonces, desde ese punto de vista, entendiendo que es un lenguaje más universal, era el único que teníamos para poder comunicarnos. Entonces, bueno, teníamos que también buscar la forma, entonces, cómo nos podíamos comunicar entre todas estas personas que formábamos parte del proyecto. Incluso también teníamos compañeros de Italia que estaban participando del proyecto desde Italia. Entonces, desde la holding en Italia. Entonces, finalmente eran muchas personas de distintas nacionalidades, de distintos países en un equipo de trabajo, pero que teníamos el mismo objetivo, ¿no?, que era resolver el desafío y que era poder, en este caso, generar predicciones climáticas y poder entonces entregar una mejor predicción. Y la verdad es que todos en el fondo trabajaron en el mismo norte y hoy día estamos implementando el proyecto de manera bastante exitosa hasta el minuto. Estamos recién, digamos, con los primeros meses de operación. Tenemos comprometido 1 año por lo menos para hacer las validaciones. Así que esperamos también al término de este año poder tener un muy buen resultado. Pero en general es un proceso que tiene sus complejidades. Y una última pregunta, Hernán, es ¿qué tanto existen arrogancias corporativas que limitan o que a veces son barrera para generar una apertura para el trabajo con startups? Um, Sí, o sea, por supuesto que a veces nosotros, cuando trabajamos en corporaciones, y esto quizás lo digo más a nivel personal, y me saco un poco el sombrero o la camiseta en él, eh, sentimos, ¿no?, un cierto respaldo porque hay una marca detrás, hay estructuras, hay jerarquías, hay políticas, entonces que de alguna manera nos respaldan, también hay un conocimiento, una trayectoria. Entonces obviamente se generan estas quizás arrogancias de decir, oye, bueno, mira, ¿quién me va a venir a enseñar este emprendedor a mí, digamos, o a nosotros que llevamos tanto tiempo operando este negocio? Afortunadamente es algo que yo no he visto dentro de la compañía, pero que sí sé que pasa en otros lugares. Y en ese sentido es quizás uno de los principales limitantes o stoppers de la innovación. Y eso también es algo que se tiene que trabajar. Entonces, yo les conté lo que a mí me toca realizar dentro de Enel, que es cierto, toda esta vinculación con estos emprendedores y startups a nivel latinoamericano. Pero nosotros también tenemos un área de cultura e innovación que está liderada por otra persona y que justamente se dedica a esto, ¿no? A formar a las personas en distintas metodologías, a entregar herramientas para el pensamiento creativo, a poder entonces también darles a conocer las tendencias,
que se están generando desde el punto de vista tecnológico, las nuevas soluciones que se están creando, la forma, ¿cierto?, en la que se presentan estos quizás choques culturales de las corporaciones versus las startups. Entonces, apoyarse también en un proceso de cultura, en un proceso interno, yo creo que es clave para poder lograr esta colaboración exitosa, ¿cierto?, con estos emprendedores. Hablábamos de los procesos, efectivamente, que son quizás también un activo que hay que trabajar, pero también todo lo que tenga que ver con la cultura interna, porque si efectivamente las personas no reconocen estas capacidades, no valoran el conocimiento o no valoran, digamos, el aporte que pueden generar estos emprendedores, difícilmente entonces se pueden generar proyectos que generen valor o que efectivamente se terminen escalando dentro de la compañía. Entonces, desde ese punto de vista, no puede haber innovación abierta si no hay una cultura de innovación desarrollada, y es muy importante entonces hacer estas dos actividades de la mano. Hernán, muy agradecidos. Ha sido un gusto tenerte en la mañana de hoy en nuestra comunidad de aprendizaje y conocimiento en innovación. Y desde Colombia un fuerte abrazo y nuevamente gracias por esa generosidad de compartir experiencia y conocimiento con nosotros. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. No, la verdad es que ha sido una bonita experiencia estar acá con ustedes, con la gente, ¿cierto?, de Colsubsidio, con los del Grupo Nutresa. Como te decía durante la presentación, creo que potenciar la creatividad y la innovación es un activo que tenemos que trabajar en las corporaciones para poder generar resultados exitosos y poder enfrentar todas las disrupciones, ¿cierto?, y todas las tendencias que hoy día afectan a estas grandes corporaciones. Así que gracias a ti nuevamente por la invitación, gracias a todos por el tiempo que dedicaron para escucharme, y los invito también a que sigan participando esta semana porque la verdad es que se ve muy interesante todas las otras actividades que van a tener. Así que un saludo a todos y disponible para lo que necesiten. Y a ustedes, amigos, nuevamente mil gracias por estar presentes en la mañana de hoy y recuerden, vamos a estar martes, miércoles, jueves y viernes de 8 a 9 de la mañana en estos espacios de aprendizaje y conocimiento. Nos vemos mañana miércoles. Te invitamos a que estés pendiente de todas las charlas de la Semana de la Creatividad y la Innovación que arrancarán a partir de mañana a las 8 de la mañana.